de la inteligencia artificial y su regulación, que creo que es lo que nos va a platicar más hoy. Y luego, después de escuchar de Manuel Alejandro, vamos a escuchar comentarios de Mireia Márquez Ramírez, quien es doctora en comunicación por la Universidad de Londres, Goldsmiths, maestra en estudios sobre periodismo por la Universidad de Cardiff y licenciada en comunicación social por la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco. Es académico titular del Departamento de Comunicación aquí en la Ibero y profesora visitante de la Universidad de Bournemouth, Inglaterra. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2, funge como secretaria de investigación del Comité Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, coordina la región América Latina de la Red de Investigación sobre Seguridad de Periodistas de la Universidad de Sheffield y es homóloga de la Iberos ante la Red de Derecho a la Comunicación y Democracia de AUSAD. Participa de 3 consorcios internacionales de investigación sobre culturas periodísticas y noticias alrededor del mundo, además de competencias mediáticas y digitales de jóvenes universitarios del sur y AUSAD. Bueno, pues bienvenida. Gracias. Hola. Bueno, entonces, adelante. Pues muchas gracias, Roger, muchas gracias, colegas, por estar aquí. Bueno, pues entro al asunto. Creo que lo que nos convoca es entre morbo y curiosidad de saber pues, qué de la inteligencia artificial, qué se está discutiendo, dónde estamos en términos tecnológicos, términos regulatorios, y un poco quitar pues, un poco la paja mágica que rodea como esta discusión, sobre todo si ponen atención a lo que pasa en Chávez. La plática, pues voy a primero hablar de un contexto tecnológico y de comunicación y cómo hoy estamos prácticamente en un cambio de 180 grados a como estábamos hace apenas 15 años. Cómo esto coincide y potencia de cierta forma ciertas tendencias políticas globales que tenemos, y ese es el contexto en el que se desarrolla la inteligencia artificial que conocemos ahora. En realidad, la inteligencia artificial tiene muchos años, pero bueno, voy a hablar un poco de esto, y cómo reaccionan los mercados, qué están haciendo las sociedades, y sobre todo hablar un poco de qué se está haciendo en términos de regulación ahorita en Europa, que como ustedes ya saben, acaba de aprobar una ley de inteligencia artificial. ¿Qué está haciendo Estados Unidos al respecto? ¿Qué está haciendo América Latina? ¿Qué estamos haciendo en México? Y si me da tiempo un poco China y la India, también sería interesante hablar un poco de ello. Y pues entro al tema, sobre el giro en el contexto. Bueno, el contexto mediático tradicional se caracteriza básicamente desde el inicio de los tiempos hasta hace muy poco por tener 2 características: espacios donde publicar muy limitados y una abundancia de atención. Por lo tanto, pues en dónde se publica y qué se publica, pues está en una lógica que yo llamo un consenso de racionalidad. Entendiendo este consenso de racionalidad en dos sentidos. Primero, para poder acercarse a escribir o publicar en estos sitios escasos, en estos espacios escasos controlados básicamente por los medios de comunicación, pues se tiene que contar con cierto prestigio de pares, ¿no? Cierto expertise reconocido. Es un periodista experto en finanzas, en deportes, para poder tener espacios de publicar ahí. Entonces hay una aceptación, digamos, de eso. Y por otro lado, lo que se espera de las publicaciones es que tengan una cierta lógica argumentativa, que haya cierta evidencia, ciertos datos, que se desprendan de cierto modo de las argumentaciones, ciertas conclusiones. Evidentemente, pues esto tiene un montón de sesgos, un montón de cosas que replican desigualdades estructurales, etcétera, etcétera. Sí. Pero bueno, digamos, en ese sentido es como entendería yo esto de racionalidad. Ahora bien, tenemos una serie de revoluciones tecnológicas desde fines del siglo pasado que han cambiado completamente esta cuestión, como estábamos. Primero, pues la revolución de Internet, que se da entre los 80s y los 90s, que nos permite tener más acceso a más diversidad de cosas. Segundo, una revolución en redes sociodigitales, la primera década de este siglo, en donde pues ya nos acerca mucho más a la posibilidad de interactuar
y de la interacción, ¿no? Subir nuestros contenidos, dialogar en modos más horizontales. Y finalmente, pues lo que estamos viendo como la revolución de la inteligencia artificial, que pues se refiere básicamente a cierto tipo de inteligencia artificial generativa, que también vamos a hablar un poco de esto, y esto tiene que ver con la posibilidad de procesar, analizar, distribuir datos a un volumen y a una velocidad pues nunca antes vista, ¿no? Entonces, estos serían como los tres momentos que caracterizan eso. Ahora, dentro de este giro, lo que tenemos es que por primera vez en la historia tenemos una sobreabundancia, y eso es el giro de 180 grados, hay una sobreabundancia de espacios donde publicar, donde subir, y lo que se ha vuelto escaso es justamente lo que antes era abundante, la atención. Y en este sentido, pues nos transformamos, digamos, a tener un modelo de lógica de ganancia de estas grandes plataformas y redes sociodigitales a apuntar, a capturar esos segundos valiosísimos de atención dentro de un mar de contenidos, y por lo tanto un montón de lógicas que antes funcionaban en términos de quién publica, cómo publica, la lógica de argumentativa, todo esto se ha modificado. Y esto porque ahora, gracias a que los smartphones cambiaron la tecnología y permitieron que pues tuviéramos acceso desde los teléfonos a las redes sociales a fines de la primera década de este siglo, ¿no? Con el smartphone, pues ahora estamos en línea 100%. Todavía un poco recordamos, creo que todos los que estamos aquí presentes, recordamos que había un momento en el que podíamos estar online y offline. Ahora ya estamos online 100% gracias a esto, y eso hace que también la cantidad de contenidos que tenemos nos lleguen. Ahora ya no es la cuestión de ir a buscar los contenidos, sino que todo el tiempo nos están bombardeando con esto, en esta lógica que se llama pues de economía de la atención, ¿no? Donde capturar la atención es lo que monetariza y lo que hace valioso todo esto. Ahora, dos tipos de consecuencias de este giro en términos de la forma de producción de contenidos y en términos del papel de los públicos y los usuarios. Bueno, básicamente, para puntualizar, solo tres cambios. Hay una fragmentación de los canales y de los espacios de contenidos, porque ahora a muy bajo coste es posible poner lo que podríamos decir, bueno, pues a ver, cualquier tipo de contenido online. Antes, pues fundar una estación de radio, un periódico, pues no sé, un canal de televisión implicaba inversiones costosísimas. Ahora lo que convencionalmente le llamamos pues una estación de radio por internet, que en realidad no es radio por internet, es voice over IP, pues en realidad se puede poner pues con una persona que esté alternando música y echando su rollo, ¿no? Esto ha generado pues una fragmentación enorme en donde termina reduciéndose pues la importancia de los gatekeepers tradicionales. Antes, de alguna manera, ¿no? En ciertos discursos mainstream, pues uno señalaba el New York Times, el Washington Post, el Guardian, etcétera, como estas grandes referencias de lo que era noticiable, de lo que era información valiosa, etcétera. Ahora ya no se sabe exactamente, son una fuente más dentro de un montón, y las generaciones más jóvenes ya ni siquiera ubican a estas fuentes informativas o estos medios con el prestigio y el reconocimiento que pues quizá las generaciones anteriores sí le llegaron a dar, ¿no? Esta reducción de importancia relativa frente a otros narradores de verdad, ¿no? Como los influencers, que pues puede ser un influencer que empieza con cuestiones artísticas o estéticas, pero que también el modelo de negocio de atención hace que venda su tiempo para promover alguna posición política, ¿no? Recordamos todos el caso de Luisito Comunica hace poco tiempo, un comunicador mexicano, un influencer mexicano que pues, recibe un recurso para ir a promover pues, el modelo de cárceles de Bukele, entre otras cosas, ¿no? Pero pues ahí lo vende, lo promueve y pues los likes ahí están, ¿no? Y más monetización. También un cambio en la lógica de lo que antes entendíamos solo como información, que se va acercando más a los formatos del entretenimiento, a llamarse infoentretenimiento. El infoentretenimiento es un concepto que, digamos, es más antiguo, podríamos pensar incluso desde mediados de los 80, pero en realidad infoentretenimiento se refiere a dos cosas. Uno, a la adopción de formatos propios del entretenimiento para presentar información útil y valiosa, ¿no? Y estos formatos pueden ser, digamos, relativamente pues, divertidos,
edificantes incluso, como programas como Saturday Night Live o los late night shows que pasan en Estados Unidos, donde pues sí, John Oliver ahí está y tira buen rollo y uno entiende que está hablando ciertos temas importantes con un formato bastante entretenido. Esa es una forma. La otra es la sustitución completa del informativo por el entretenimiento. Y ahí, bueno, pues tenemos un montón de ejemplos también, pero estas consecuencias se dan ahora en las formas de producción. En las formas en el papel de los públicos usuarios, digamos, en el punto positivo, pues es que estas revoluciones le han dado voz, presencia, posibilidad de decir y de plantear sus narrativas y sus formas de identidad a un montón de grupos que antes estaban subrepresentados, ¿no? Ahora sí tenemos que ciertos movimientos sociales se han beneficiado también de estas redes, se han estructurado mejor, tienen más espacio y eso es muy positivo, pero también el lado oscuro de todo esto es que esas mismas herramientas son utilizadas por grupos de extrema derecha o de extrema izquierda, etcétera, también para organizar movimientos que no necesariamente están en favor de sociedades más abiertas, más justas, más tolerantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, estas son algunas de las consecuencias de este giro. El asunto es que todo esto va coincidiendo con un incremento en el desencanto global por la democracia liberal. Aquí hay tres tipos de tres encuestas que pues, en distintas regiones, Europa Occidental, América Latina, Estados Unidos, muestran de cierta forma pues este creciente desencanto que se tiene con esta forma de gobierno que pues sí, uno va y vota, pero pues nadie resuelve, ¿no? Uno va y vota, pero la corrupción sigue. Uno va y vota, pero nadie garantiza que pues yo tenga una mejor calidad de vida, que tenga más seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, y el asunto es que estas tendencias quedan exacerbadas en esta lógica digital por varias razones. Primero, porque la combinación de voz más anonimato en las redes sociales hace que todo el mundo pueda estar participando, pero no solamente personas, sino también granjas de bots, intereses que pagan a actores para que suban ciertas posiciones, y entonces eso lo que ha generado en algunas redes sociales, más que en otras, más en X, que por ejemplo en LinkedIn, ¿no? Podríamos poner dos extremos de comportamiento en redes, pero sí hay esta tendencia a pues, subir y golpear y contaminar, y hay varios estudios que muestran que ciertos grupos de voces cuando empiezan a tener un comportamiento más radical y contaminan la conversación, la mayor parte de la gente que no le gusta eso termina callándose, termina saliéndose de la conversación y la conversación termina siendo dominada por estos extremos. También lo que tenemos, pues esta fragmentación de contenidos y la menor relevancia de gatekeepers hace que tengamos mayor desorientación hacia dónde buscar para tener información veraz, oportuna, fidedigna, etcétera, ¿no? ¿Dónde están los datos, ¿no? Haya mayores fuentes no verificadas. Y finalmente la lógica de los algoritmos, que los algoritmos empezaron a adoptar por las plataformas y las redes a fines de la primera década de este siglo y que pues moldean o refuerzan ciertas tendencias y sobre todo la intensidad emocional ante temas, ante personas y eventos, y esto sumado a que termina el algoritmo no solamente premiando este tipo de conversaciones, sino aquel contenido que es más visto. Entonces, lo que antes era y se llamaba timeline, porque lo que aparecía en nuestras redes era cronológicamente ordenado, los algoritmos lo han cambiado por un newsfeed, ¿no? Que pues nos va dando contenido cada vez a la medida, cada vez más a nuestra medida, y cada vez que nos gusta más un tipo de contenido y le damos clic o nos detenemos a verlo por un tiempo, el algoritmo aprende y nos receta un video semejante o un contenido semejante, y si lo volvemos a ver, nos va metiendo en esto, nos va moldeando hacia cierto tipo de reforzamiento de tendencias identitarias o de gustos o de preferencias que van cerrando al mismo tiempo la posibilidad de ver lo alternativo. Lo que tenemos es que para más o menos entre 2013 y 2015, como resultado también de la experiencia de los movimientos sociales que se vieron reflejados en las redes, desde la primavera árabe, el Occupy Wall Street, la protesta estudiantil en Chile, en México el Yo Soy 132, etc.
el movimiento de indignados en España, y un montón de movimientos que surgen entre 2010 y 2012, 13 todavía. Las agencias de marketing político, sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra, aprendieron muy bien que las redes sociales son un gran sitio donde hay que estar, ¿no? Y actores también leyeron muy bien la realidad, en donde hay un momento bien interesante en donde, como consecuencia de la crisis económica del 2008, la tendencia al voto primero, y no subí esta lámina, no sé por qué, pero si quieren se las comparto. La tendencia al voto que se ve después de la crisis de 2008 es a votar hacia partidos progresistas y de izquierda. Entonces, cuando vemos los procesos electorales 2008, 2011, 12, casi todos favorecen a partidos de centro y de izquierda en Estados Unidos y en Europa. Sin embargo, frente a la falta de respuesta práctica, los actores llamados outsiders, el mejor ejemplo es Trump, pero no es el único, ¿no? Empiezan a tomar experiencia de lo que son las redes sociodigitales. Las consultoras políticas empiezan a decir sí hay posibilidad de modificar la tendencia de preferencias en las redes y la combinación de los algoritmos. Todo esto cruzado, ¿no? Lo que termina sucediendo es que para 2014, 2015, lo que se percibe en las encuestas, esta tendencia que ahora les mostraba, empieza a surgir de desencanto frente a las respuestas de los partidos políticos tradicionales. Empiezan a subir los partidos en los extremos y los actores en los extremos, y entonces las agencias de marketing dicen, bueno, pues aquí lo que tenemos claramente es que la gente tiene altos grados de insatisfacción con el establishment, cualquiera que sea. Y segundo, hay una alta incertidumbre sobre el futuro. Hay un miedo de que las cosas se están desbocando, el futuro está ocurriendo más rápido, no sabemos qué va a pasar, pero ante esas dos cosas, la receta que empiezan a armar y que la replican, hay un estudio de una agencia basada en Colombia que ha mapeado muy bien cómo estas agencias han trabajado en el caso de América Latina, moviendo el mismo mensaje, ¿no? Mauricio Funes, un peligro para Honduras, y eso para Petro, en fin, lo van replicando como en varios casos hacia candidatos moderados y de izquierda. La receta es clásica, ¿no? Tres cosas: liderazgo fuerte, hay que encontrar algún sujeto que tenga un liderazgo fuerte y carisma; un chivo expiatorio, ¿no? El comunismo, los migrantes, piensen en lo que quieran, y una narrativa de miedo y de ira. Y en un contexto donde los datos y la evidencia, justo por toda esa fragmentación de la que hablábamos, pues ya sirve de muy poco, ¿no? Entonces, lo que tenemos es una lógica de la conversación digital orientada sobre todo a generar engagement y respuestas emocionales, más que un debate racional. Lo que tenemos entonces pues es una abundancia de espacio contra escasez de atención, y esto hace que lo que John Stuart Mill, pensador liberal de mediados del siglo XIX, nos decía, bueno, a ver, hay que mantener la libertad de expresión ante todo, el derecho a libertad de expresión, y ante la mentira en lo público pues hay que dar más discurso, hay que dar más verdad, hay que dar más argumentos, porque eventualmente la mentira va a caer por su propio peso frente al juicio de la opinión pública. Esto que decía Mill, las condiciones ya no son las mismas, porque justamente esa lógica respondía a una escasez de lugares donde publicar y a un exceso de atención. Y ahora tienes lo opuesto. Ahora yo te doy más datos y yo te saco nuevos datos porque yo tengo otros datos, ¿no? Y al final porque la evidencia y los datos ya no sirven para convencer a nadie, ¿no? Y este es el contexto en el que empiezan a surgir estos conceptos como la posverdad, la palabra del año 2016, donde las mentiras de los personajes políticos cada vez tienen menos consecuencias, ¿no? No importa cuántas mentiras le contó el New York Times a Trump por día, no le pasó absolutamente nada. No importa cuántos juicios tenga abierta, es el candidato del Partido Republicano. Pensando en comparación con Watergate,
¿no? Bastó una buena investigación para tirar a Nixon. Ahora eso es impensable que suceda, ¿no? Ya no se paga el costo por esto. Una fragmentación de contenidos que facilita rebatir cualquier dato y prueba con otros datos, y donde aparece en este contexto el famoso ChatGPT en noviembre del 22 como la gran revolución de inteligencia artificial, en una carrera muy loca por hacer nuevos avances tecnológicos sin ningún barandal prácticamente. ¿Por qué? Pues como dijo Sam Altman, pues porque podemos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque podemos, ¿no? Bueno, hay un reporte que cada año sale sobre inteligencia artificial, escrito por Ian Hogarth, alguien importante en la industria, y lo que dice en el reporte que acaba de salir este año, dice, bueno, pues hay muchos agentes maliciosos con muchas posibilidades de inundar la conversación con muchas cosas, y él pone riesgos en distintos niveles, a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, ¿no? Eso es lo que pone en su reporte frente a lo que está viendo, que está sucediendo ahora. Y el problema que yo veo más grave, el problema de fondo, es el problema en donde hoy en día, con las redes sociales, tenemos el debate sobre los datos. A ver, creció más la economía, bajó más la pobreza, subió más la pobreza, aquí están mis datos, no, acá están los otros. Pero finalmente estamos debatiendo algo, dos perspectivas o dos datos sobre un tema. El problema con la inteligencia artificial y los desarrollos que pueden seguir teniendo es que ni siquiera coincidamos con que existe el asunto en la realidad. La propia realidad es lo que se pone en juicio, la evidencia, el evento siquiera, ¿no? Que exista, no es la interpretación o los datos del evento, sino es que el evento ni siquiera haya ocurrido. Un ejemplo, no sé si ustedes vieron el Super Bowl en el espectáculo del medio tiempo, Alicia Keys, una cantante muy famosa, que venía con un vestido rojo muy guapo, empieza a cantar y pues se le salen los gallos al inicio, ¿no? Desafina bastante. Bueno, si ustedes buscan el video de Alicia Keys en los sitios oficiales de la NFL, van a ver que ese gallo está corregido, no existió. Entonces, bueno, ya manipularon la realidad para que no puedas tú subir el video de Alicia Keys echándose el gallo. Si lo subes, YouTube te lo baja luego. Entonces, bueno, el problema es la realidad, ¿no? Las versiones sobre lo que es real, sobre lo que sucedió, sobre lo que no sucedió, etc. Entonces, ¿por qué sucede esto? Bueno, pues porque desde el inicio los desarrollos para Internet consideraron entre los digamos, actores de poder, sobre todo en Estados Unidos, donde surge, que Internet tiene que ser un espacio de creatividad, un espacio de libertad, un lugar de nuevas expresiones, y esto está protegido por dos cosas, y que influyen en el resto del mundo. La primera enmienda, que lo que establece es que el Congreso no puede hacer ninguna ley que prohíba o limite en algún modo la libertad de expresión, la libertad de expresión religiosa, las preferencias religiosas, y dos, una ley que echó para atrás la Suprema Corte por inconstitucional, salvo la sección 230 de la Ley de Decencia de las Comunicaciones de 1996, que lo que dice es que las plataformas y las redes no pueden ser responsables del contenido que suban sus usuarios. Por lo tanto, pues tú subes, a mí no me van a demandar por nada, y bueno, por tanto lo que circula depende sobre todo de las normas autoaplicadas que nosotros le damos clic cuando sacamos una cuenta en cualquiera de las redes sociales, ¿no? Autoaplicadas por la empresa, y no lo que los distintos países establecen que es legítimo o no legítimo, y esto es para bien y para mal, ¿no? Porque bueno, puede pensar, es un país muy autocrático, que es cierto esto, pues ya sabemos cómo lo va a usar, pero también, bueno, pues está el otro lado de la moneda. Lo que circula depende de dos políticas, las de curación y las de moderación, que implican cómo leer en contexto lo que la gente sube. Y esto es muy complicado, porque hay equipos de moderación. Por ejemplo, Facebook tiene el mayor equipo de moderación en California para todo lo que son hablantes de inglés, pero un colega de Kenia me decía, pues en Kenia pues existe en Swahili, pero no en los otros idiomas que hablamos en este país. Entonces la moderación solamente la tienes en un idioma, pero no en todos los demás.
Entonces eso termina siendo bastante problemático, además de que las condiciones de trabajo de los moderadores en Estados Unidos o en Alemania no son las mismas que tienen pues todos los demás en otros países, donde hacen básicamente un outsourcing, en donde a la gente le pagan centavos por hacer un trabajo terrible durante horas y horas, ¿no? Como la evaluación cualitativa por esta cuestión de la moderación es imposible, las empresas recurren a 3 estrategias para moderar y al final que nos aparezca lo que vemos en nuestras redes. Primero, filtros de inteligencia artificial que sean capaces de bloquear lo más explícito, pornografía infantil, etcétera. Esto queda bloqueado por el algoritmo, al que hay que estar alimentando con nuevas imágenes, así es como funciona, con nuevos stock de imágenes de cómo se ve la pornografía infantil en todos los sentidos, para que el algoritmo lo vea inmediatamente y lo baje. Si esto se les escapa, están las reclamaciones de los usuarios para suspender las cuentas. Entonces no se puede unir con otros y decir, oye, la cuenta tal está violando los términos de uso por esto y esto y esto, y pues ya lo ven y dicen, pues sí o no, lo bajan o no. Y los equipos de moderadores, que en teoría son capaces de detectar estas otras formas más sutiles, que al algoritmo se le fue en pornografía infantil, alguna forma nueva, lo ven los moderadores y dicen, bueno, esto sí, esto no, entonces esto hay que bajarlo, ¿no? Pero por lo tanto, el contenido tiene 2 características. La moderación es probabilística, y segundo, ningún contenido está permanentemente prohibido ni permanentemente garantizado que exista en las redes sociales, ¿no? Todo puede estar sujeto a ser contestado en algún punto. Y entonces, ahí es donde empieza y se inaugura este funcionamiento de lo que conocemos como inteligencia artificial generativa. Que la inteligencia artificial es tanto una serie de procesos como un campo de estudio. Ahí hay una definición de la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, que es la inteligencia artificial en general, y el lanzamiento de ChatGPT empieza a generar estos debates sobre esta inteligencia artificial generativa, que la inteligencia artificial generativa básicamente es pues todos los sistemas que pueden producir texto, video, audio, etcétera, a partir de la alimentación que tú le das para que generen contenido nuevo, aunque sea parecido al original. Y el aunque sea parecido al original es lo que ha generado muchísimos debates sobre los derechos de autoría, ¿no? Que ahorita podemos entrar en esto, pero también un montón de teorías de conspiración y teorías sobre el futuro de la humanidad, ¿no? Ok. En noviembre de 2003, DeepMind, que es una de las divisiones de Google que se dedica a la inteligencia artificial, estableció con base en 3 criterios: desempeño, generalidad y autonomía, una clasificación de dónde estamos ahorita en términos de inteligencia artificial. Lo acaban de actualizar apenas hace unas semanas, pero básicamente seguimos en los mismos. En donde dicen, bueno, hay una inteligencia artificial emergente que es mayor o igual a la capacidad de un ser humano no calificado. Ahí estaría ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos una inteligencia artificial a nivel competente que es igual o mayor al percentil 50 de adultos calificados. No tenemos nada de inteligencia artificial general. Lo que sí tenemos es lo que se llama Narrow Artificial Intelligence, es decir, inteligencias artificiales hechas para cumplir una sola tarea bajo ciertos parámetros, como Alexa, por ejemplo, que es un motor de búsqueda. Ahí estamos ya en nivel competente. En nivel experta, que es mayor o igual al percentil 90 de adultos calificados. Ahí tenemos Grammarly, por ejemplo, pero no tenemos algo de inteligencia artificial general. O Virtuosa, ¿no? Percentil 99, que solo tenemos como Narrow Artificial Intelligence los robots de limpieza de la empresa Deep Blue, pero no otro. Y la sobrehumana, que es lo que muchos entusiastas de la ingeniería y de la inteligencia artificial esperan lograr para fin de esta década, que es la capacidad de la inteligencia artificial general, es decir, aquella que es capaz de replicar los procesos de pensamiento complejo de los seres humanos para lograr cosas que ni siquiera los seres humanos podemos lograr, ¿no? Como la predicción y entender y hablar con cualquier animal, etcétera, etcétera, ¿no? Esto
Pero algo que quiero llamar la atención aquí es que todo esto empieza a tener un poco de magia detrás, porque no hay evidencia clara de que, a ver, ¿cuál es el percentil 50? ¿Cómo lo mides? Esto es así, los técnicos de DeepMind así lo hicieron como un primer mapa. El problema es que esto sí tiene efectos hoy en día en cuánto valen las empresas, en qué proyectos van a invertir, y estamos hablando de miles de millones de dólares que van dirigidos a esto, pero más aún en el prestigio social de las empresas, en la creencia de que estas empresas pueden resolver los principales problemas y sobre todo en impedir la regulación, porque impedir la regulación es impedir el desarrollo de esta enorme creatividad. ¿Dónde estamos en términos de regulación para ya ir cerrando? En términos de regulación, pues bueno, tenemos que el año pasado hubo unas cumbres importantes, tanto en Japón como en Inglaterra, en donde pues las grandes potencias dijeron, queremos usar la inteligencia artificial con fines para ayudar a la humanidad, cosas bonitas, pero no hubo absolutamente nada concreto en estas dos reuniones. En el caso de Estados Unidos, el Congreso se metió a discutir esto y como resultado de esto solo se llegó a un acuerdo sobre un punto, que es, dado que Silicon Valley es nuestro, lo que no queremos es detener los desarrollos creativos y tecnológicos. No vamos a regular sin que les pidamos su opinión a los regulados, ¿no? Y segundo, no vamos a regular porque tenemos intereses geopolíticos, porque en el momento en que nosotros empecemos a regular, China nos va a rebasar, porque China viene corriendo muy fuerte y perder eso ante China significa perder la batalla completa en todos los sentidos y eso pues no hay modo de cómo pueda ser posible en estos momentos. Todo lo demás fueron preguntas, ¿no? Se debe quitar la sección 230, debe haber una autoridad, debe haber políticas de concesión o licenciamiento para estos desarrollos o no, etc. El Ejecutivo estadounidense, bueno, primero anunció unas cosas que son de wishful thinking, pero lo serio es que publicó una orden ejecutiva apenas en octubre del 23, donde el objetivo era mejorar la seguridad de la inteligencia, de los usos de inteligencia artificial, pero realmente las 5 cosas más importantes es que propone normas para etiquetar los contenidos, pero esas normas son, lo que dice la propia orden ejecutiva, son de cumplimiento voluntario. El gobierno de Estados Unidos va a generar estándares a través de la National Standards and Technology Office, pero esos estándares son de cumplimiento voluntario, nada más para que las empresas vayan viendo como por dónde nos gustaría que hicieran. Luego, se basa en gran medida para identificar riesgo en lo que se llama Red Team Proofs, que eso es, contratas hackers para que intenten alterar tu algoritmo, para que penetren en tus sistemas de inteligencia artificial y entonces tú te des cuenta de cuáles son las fallas y las vayas corrigiendo. Cuando un sistema tenga demasiados problemas, tiene la obligación de mandarle al gobierno y al Departamento de Defensa en Estados Unidos. Esto sí puede poner en riesgo la seguridad nacional estadounidense. La global es bueno, pero la estadounidense no. Entonces, bueno, pues en eso sí. Y va a haber un Chief AI Officer en todas las agencias federales. Esto ya existe, ¿no? Entonces, bueno, no se menciona en esta nada de usos de alto riesgo, lo que sí hace la regulación en Europa, ni tampoco cómo se van a aplicar las leyes de derechos de autor, porque aquí lo que han convencido las grandes tecnológicas al gobierno estadounidense es, bueno, a ver, hay un costo, sí, bueno, puede ser alto, pero es que si nos paran, esto se acaba y nos gana China. Y es que nos permitan hacer el web scraping de tal modo que nos quedemos con todo lo que haya en la red, podamos alimentar a nuestros algoritmos de todo lo que hay disponible, tanto lo que está licenciado como lo que no está licenciado. Y pues bueno, la víctima colateral pues son algunos autores, pero lo que queremos es que esto funcione bien, ¿verdad? Y entonces por eso no se han metido tanto este tema, pero como seguramente ustedes se han enterado, hay una demanda del New York Times a OpenAI por esto, a la que se han sumado ya otros actores y otros medios de comunicación y otros grupos de autores que han dicho, bueno, Midjourney que genera imágenes, pues varios artistas están diciendo esto, lo está generando a partir de los contenidos que se ha robado, porque a mí nadie me ha dicho nada de mi propia obra. La regulación en la Unión Europea pues acaba de entrar en vigor, no termina de entrar en vigor hasta sino dentro de 2 años,
ahí están las etapas. Algo interesante es que toma como base los derechos humanos. Y entonces tiene un montón de limitaciones, sobre todo en los usos. Tiene 4 usos, ¿no? No regula tecnología, sino regula cómo se va a usar la tecnología o cómo se está usando. Como riesgos inaceptables, riesgos altos, riesgos medios o limitados y mínimo riesgo. Y aquí hay algunos ejemplos de lo que cada una de estas cosas. Lo interesante pues es ver, los limitados son los chatbots como ChatGPT, que te tiene que avisar, soy un robot, ¿no? Cuando estés dialogando conmigo. Los de alto riesgo son infraestructura, por ejemplo, los trenes de alta velocidad que son controlados por computadoras y todo eso, pues tiene este rollo. Ya voy casi cerrando el tema. Cuestiones de administración de justicia, por ejemplo, no puedes meterle el caso y que te genere la sentencia, eso no se puede. Identificación de emociones, etcétera, todo esto requiere supervisión humana. Y lo que no se puede son los sistemas de crédito social, que con base en tu perfil, tus gustos, tus preferencias y todo, te den crédito, te permitan vivir en una colonia o no, etcétera, etcétera, ¿no? También regulan la cuestión de las deepfakes, genera una oficina y bueno, algunos puntos positivos y ya con esto prácticamente cerramos. Se basa en la cuestión de derechos humanos, hay fuertes obligaciones de transparencia, hay auditorías por terceros, nada de esto ocurre en Estados Unidos. La parte controversial, pues la vigilancia biométrica, se puede, no se puede bajo ciertas circunstancias. Francia, por ejemplo, acaba de decir, oigan, hagan una excepción por las Olimpiadas, yo sí quiero vigilancia biométrica en tiempo real, porque pues hay mucha gente que va a venir y hay gente muy mala en el mundo que pues puede hacerle cosas muy feas a la gente que esté por acá, entonces queremos vigilar. Y puntos no tan positivos que ponen, bueno, pues demasiadas limitaciones. Ya la Unión Europea en lo que lleva de implementación ha multado con aproximadamente pues unos 25 a 40 millones de euros a diferentes empresas por distintas cosas. Y esto lo que está diciendo es que actores como la India, que apenas la semana pasada acaba de sacar su regulación, la India dice, ya ven lo que están haciendo los europeos, esto va a espantar la inversión y el desarrollo y la innovación en Europa. Pero aquí, amigos, los podemos recibir muy bien, porque aquí nuestra única ley es que todo tiene que funcionar para que no ponga en riesgo ni la vida ni la salud de la gente en la India y que sea en beneficio de la comunidad. Pero todos esos criterios son internos de ustedes y lo que ya prueben aquí ya tiene que tener esos criterios y ustedes mismos se ponen la palomita de que ya los tienen y entonces entran acá. En América Latina, digamos, tenemos un índice ya de cuestión de penetración de Internet y básicamente hay 5 países que están discutiendo eso. Perú es el único país que tiene una ley aprobada de inteligencia artificial, es muy básica, muy sencillita, genera una autoridad que tiene que hacer toda la política pública para eso. La ley no se mete en definir mucho más que dar las definiciones estándares. Las mejores desarrolladas es Brasil y Chile, que copian mucho la de Europa. La de Costa Rica la hizo ChatGPT, ¿no? Sí. Entonces nadie le está tomando como muy en serio. Y en el caso de México, el diputado del PAN, Loyola, puso una iniciativa para la regulación de ética, inteligencia artificial y robótica, tiene 19 artículos, son bastante malitos, no regulan nada, no habla ni siquiera de tipos de riesgo, deja abiertas cosas como ciberseguridad, que ya hay una iniciativa de ley de ciberseguridad por quien quiere ser el alcalde de esta alcaldía por Morena, que es como un poco de terror si la leen, porque permitiría a los militares espiarnos a todos a través de nuestros teléfonos. No hay realmente una buena discusión de esto, hay 18 leyes indirectas, desde la ley Olimpia y otras cosas indirectamente que tocan esto por cuestiones de deepfakes o de revenge porn, que se llama, y pues básicamente hacia dónde caminar. Yo creo que hay que desmantelar un poco este tecnodiscurso de pensar que todos los problemas de la humanidad son tecnológicos y que se van a curar o a modificar con tecnología y que por eso no hay que tocar estas grandes empresas que son casi mágicas, ¿no? Yo creo que el asunto tiene que caminar hacia estos 3 puntos. La regulación tiene que estar orientada a ser equilibrada, es decir, tiene que haber innovación con equilibrio en derechos humanos, derechos de propiedad, fondos de compensación a los creadores que les están robando sus imágenes, etc. Tiene que ser explicable, decirnos por qué funciona el algoritmo del modo en que lo hace
tiene que ser transparente, decirnos en qué se basan, cuáles son sus bases de datos que toma, ¿no? Distinguir contenidos de humanos de no, y esto es etiquetación o watermarking, y finalmente que rinda cuenta. Si algo sale mal, ¿a quién llamo? ¿No? ¿Y qué posibilidades tengo de que me responda? Una cosa que decían, por ejemplo, unos colegas periodistas en Bosnia, decían, bueno, es que aquí no hay oficinas corporativas ni de Facebook, ¿no? Ni de Meta, ni de Google, pero aquí vemos mucha desinformación, pero cuando les mandamos a la oficina regional que está en Austria, no nos ven, es más, ni nos responden. Entonces, pues, ¿qué hacemos con esto, ¿no? Entonces, esto implica también, pues, estas pruebas de riesgo, posibles usos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues, muchas gracias. Bueno, mira, ¿por qué no quieres sentarte ahí y si cambias de lugar o algo así? Gracias. Ay, me gusta mucho aquí, desestresa. Bueno, pues quería empezar diciendo que ahorita oyeron todos mi teléfono, ¿verdad? Sonaron mensajes de WhatsApp. Algo que me llamó la atención es que al menos en la fila de aquí dejamos de hacer ricas a las plataformas que hacen dinero de nuestra atención, ¿no? Al estar viendo a Manuel, fueron 40 minutos que no dedicamos a Facebook, a Twitter, a WhatsApp. Entonces, con esto, hay colegas que trabajan la justicia algorítmica, no aquí en la Ibero, tristemente, hay colegas que trabajan la resistencia, lo que podemos hacer, la agencia que tenemos ante esto. Y yo retomo el comentario inicial de Manuel de que estamos en la economía de la atención. Esto me lleva a una segunda pregunta que te tendría a ti, pero a todos, y que es que aquellos que son los expertos en desarrollar estos algoritmos con los cuales somos adictos al teléfono, ¿no? Se fijan, los estudiantes ya no pelan, competimos contra TikTok. Hay toda una ciencia neuronal detrás que desarrollan en Silicon Valley para que los videos de TikTok duran lo que duran. Contra eso los profes no podemos hacer nada, ¿no? Tenemos que dar teorías complejas casi en el mismo tiempo que dura un video de TikTok. O sea, la economía de atención nos está demostrando cómo nuestros estudiantes se clavan en un video de un perrito y el siguiente de alguien haciendo una tontera, etc. Con esta economía de la atención, sí sabemos lo que están haciendo las grandes empresas tecnológicas como Google, Facebook, Meta, X, etc. ¿Y qué es? Desarrollar algoritmos que nos mantengan nuestra atención permanente y sostenida en las redes sociales. Pero cuando se ha tratado de regular más a Facebook, cuando todavía se llamaba, la gran pregunta que teníamos y que seguimos teniendo ante la inteligencia artificial es ¿cuál es el producto que se regula? ¿Cuál es? Porque empezamos hablando de los medios tradicionales y ahí era claro, bueno, ¿qué vamos a regular? El aparato llamado televisión, ¿no? La señal por la cual nos llega la televisión y la radio. O sea, ¿cuál es el producto, Manuel, que se regula? Y curiosamente, no tenemos, o sea, ¿qué producto es? Es desinformación, es la plataforma, es la infraestructura, es la arquitectura, ¿qué es lo que se regula? Y por eso van los desarrolladores de tecnología van mucho más rápido de lo que cualquier legislación costarricense, europea o lo que sea es capaz. Porque por supuesto, como atraviesa una gran cantidad de productos y servicios, pero sobre todo trabajo muy tangible en una computadora gigantesca de Silicon Valley, desde donde hay un algoritmo sabiendo qué cosas me van a salir en mi Facebook y qué compro yo. ¿Se han fijado que cuando dicen, ay, qué gorda me he puesto, al otro día te sale en Facebook un montón de publicidad para bajar de peso y pastillas y demás? Bueno,
Eso ya sabemos que está diseñado para consumir y para que sea el blanco ideal para que nosotros compramos, es decir, ya es un consumo personalizado. Al final del día, nuestra atención es lo que está haciendo ricas a estas plataformas, con todo lo que consumimos, porque el modelo de negocio de los medios tradicionales era anúnciate y a ver, de todos esos que están viendo en la televisión, a ver a quién pescas, ¿no? Cuando era niña, fui niña pre y post TLC, por tanto, cuando empiezan a salir en la televisión los nuevos anuncios de Mattel, pues yo estaba feliz, ¿no? Pero pues no los podía comprar porque, claro, los anuncios de juguetes de Mattel eran para todos los niños pobres, ricos, clase media, vivieras en Pachuca, no. Con las plataformas, pues lo que tenemos es un algoritmo muy sofisticado que nadie sabe a ciencia cierta dónde está, qué hace y quién lo programa. Ni siquiera estoy segura que Facebook y Google lo sepan. Por tanto, cuando hablamos de regular inteligencia artificial, ¿cuál es el producto o servicio que se regula? ¿Y a quién? Porque la inteligencia artificial está desde la predicción de WhatsApp, ¿no? Que nos hace escribir con acento, sin acento, hasta los emojis que nos pone porque sabe que cuando vamos a felicitar que ya nos da el texto predictivo en Facebook. En todo eso hay inteligencia artificial. Ahora hablaste de una muy específica que es la generativa, ¿no? Pero la generativa, ¿de qué? Porque lo mismo, está Grammarly, ¿no? Que nos ayuda a corregir nuestra gramática cuando no somos nativos como tú, pero también está Perplexify, también está pues un montón de aplicaciones que van a seguir saliendo, que comprenden no solo a las industrias creativas, sino a otras. Entonces, la regulación de por sí, en términos de los medios tradicionales, nunca pudieron regular bien a bien los productos y contenidos, porque si regulas demasiado, entonces eres una dictadura autoritaria que censura, etc. Si la dejas al mercado, bueno, pues es lo que tenemos de variedad de contenidos en los medios tradicionales. El problema es que con las grandes plataformas y los algoritmos no hay claridad cuál es el servicio, cuál es el producto, porque son transversales a prácticamente todas las actividades humanas, que cada una tiene su regulación. Ese es un problema que yo veo, la indefinición de qué es aquello que se regula. Y el segundo, y con esto cierro, lo tocaste un poco, es cuáles son las fronteras de aquello que se regula, porque el Estado-Nación, ¿no?, deja de ser importante, es decir, cuando tú tenías un sistema de medios tradicional, todavía el Estado-Nación era el depositario de la regulación que hacía que el Estado mexicano a Televisa le perdonara de todo por no regular, o que Televisa pudiera ser juez y parte y meterse en las estructuras regulatorias para que la regulación le fuera favorecedora a una televisora. ¿Quién se va a poner a regular Facebook desde Albania, o desde México, o desde qué? Es decir, ya de por sí, cuando los medios se volvieron conglomerados globales, era un poco complicado, porque entonces Sky y Fox sí se pueden unir en México, pero en otro país que tiene leyes más estrictas, entonces no se puede hacer de medios, pero por lo menos tú podías identificar de qué país era el gran consorcio que se está tratando de unir a dónde. Con las grandes plataformas y con la inteligencia artificial, ¿quién es la entidad entonces? O sea, no solo es quién es el producto y quién es el servicio, sino quién es aquello que estamos tratando de regular. ¿Es una empresa? ¿Es una compañía? ¿Tiene dirección? ¿O es un tipito ruso en un escritorio? Bueno, como Sci-Hub, ¿no? que nadie puede regular Sci-Hub porque Alexandra el Yakovano, ¿cómo se apellida? Es ciudadana rusa, de Bielorrusia, pero está en Rusia o algo así, y las leyes de derecho de autor, gracias a Dios, no aplican. Gracias a eso nosotros podemos tener acceso a papers.
Espero que no esté diciendo algo muy disruptivo porque nadie usa Sci-Hub aquí, ¿verdad? Bueno, precisamente no se puede regular, pues porque las leyes no aplican. Entonces, si las legislaciones siguen siendo nacionales, realmente les va a alcanzar para regular la inteligencia artificial, whatever that means. Y esas serían mis dos grandes preguntas. ¿Qué se regula y quién regula y dónde? Okay, gracias. Gracias por la invitación. Bueno, muy brevemente, no sé si respondo a estos dos. Sí, sí responde y luego abrimos. Ok. A ver, justamente el enfoque europeo es regular usos, porque regular tecnologías es complicadísimo, porque como tú dices, ¿qué es lo que exactamente se debe regular? Son los usos y ciertas formas en que se regulan los usos. Y esto empieza como a generar ciertos consensos, por ejemplo, en UNESCO y en Naciones Unidas hay ciertos consensos de que hay ciertas formas de uso que son nocivas para las personas, para la sociedad, para los derechos humanos, etc. Y esto tiene ciertas cosas, como decía yo hace un momento, pues esta es, independientemente de si tú te vas a regular usos, el caso de Estados Unidos, pues ya vimos que es mucho más libre, pero ahí el Departamento de Comercio sí tiene una serie de regulaciones sobre todo lo que tiene que ver con fraude y engaño al consumidor. Si tú le prometes un cierto servicio, una cierta calidad de servicio y no se la cumples, ahí sí entra a regular, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Facebook le pusieron una multa justamente porque pues, el algoritmo de Facebook tiende a, como tú dijiste, a privilegiar cierto tipo de productos cuando tienes cierto tipo de condición, ¿no? Tú ponías el ejemplo, bueno, cuando ya te ves un poco más gordo y lo dices en voz alta, pues te empieza a sacar ciertas cosas. Eso es lo que empezó a castigar el Departamento de Comercio, justamente porque es una práctica desleal, porque resulta que hay un tipo de pastillas específicas, no todas las pastillas, sino unos que inmediatamente resaltaron sobre otros, y eso es una competencia desleal. Entonces, pero te tienes que meter como así para entender estos casos, ¿no? Entonces, pero en México no, y me siguen apareciendo. En México no, y aquí siguen apareciendo, ¿no? Porque aquí no tenemos, no hemos pensado ni siquiera en estas cosas. Estamos, por ejemplo, la Ibero hizo apenas un ejercicio interesante nos invitó a varios académicos a proponer alguna iniciativa de política pública. Y entonces, junto con un colega del INIAT, con Jorge González, diseñamos la iniciativa de ley de inteligencia artificial y cómo debería funcionar en la política pública de inteligencia artificial. Y ahorita pues estamos un poco pendientes de qué hace la Ibero con todo ese material. Pero bueno, hay diferentes perspectivas, pero ¿qué regulas? Mira, como tú bien dijiste, si incluso le preguntas a la gente de Meta, no saben cómo funciona. Es un puñado de ingenieros como de este tamaño los que realmente saben cómo funciona el algoritmo y cuál es la caja, es una caja negra. Y tienen todo el poder de toda la humanidad. El tema es que justamente la falta de transparencia de todo eso genera esto que yo he llamado un tecnodiscurso, que hace que esto se vea como algo casi mágico que nos va a resolver todos los problemas, y que eso le da legitimidad para que no hagas nada frente a ello, y que pues, sea la mano del mercado la que siga guiando todas estas cosas cuando no debería ser, porque incide en muchas formas de la vida cotidiana. Pero entonces no hay regulación nacional que alcance un solo país, no puede ser nada por parar el extremo poder que ya de por sí tienen las plataformas y aquellos que apañen la mayor cantidad de servidores, de servicios y de inteligencia generativa. Sí, evidentemente esto tendrá peso de mercado también, ¿no? La Unión Europea lo puede hacer porque tiene 350 millones de consumidores con gran poder adquisitivo que lo pueden hacer, ¿no? Brasil está caminando allá porque sabe que es el cuarto usuario de redes sociales de todo tipo. México podría llegar a hacerlo porque somos como entre el séptimo y el noveno, dependiendo de qué red social tomes, pero evidentemente Bosnia o Botswana para el caso, pues ¿qué hacen? Y ese es un problema. En UNESCO están pensando, bueno, y hacer consorcios regionales de regulación. El Congreso Nacional Africano, que tiene 55 naciones, está pensando en generar una sola regulación.
liderados por Sudáfrica, que tiene una visión muy parecida a los de la Unión Europea. Y si lo logran hacer todos juntos, eso sí va a ser poder de cierto músculo, ¿no? Laura y los. Perdón, Sí, y luego los otros. Y para los casos El en cuello. que en efecto no se pueda lograr la regulación de la influencia de estas empresas y de la inteligencia artificial en general, ¿crees que la prohibición entonces de los usos de esas herramientas sea la solución? No, yo creo que la visión prohibicionista siempre termina generando distorsiones peores que las que intenta arreglar. Ya no puedes detener estos avances, ya no puedes detener e impedir que la gente... A ver, el siguiente modelo de iPhone va a tener incorporada ya modelos de inteligencia artificial que te van a permitir generar de voz a video, de voz a texto, que ya lo hacen en muchos casos, pero estas aplicaciones como muy sofisticadas. Ahora, ¿las vas a prohibir? Bueno, pues sería prohibir la venta de la próxima generación de teléfonos inteligentes. Yo no creo que realmente la prohibición sea un resultado o algo a lo que habría que aspirar. Más bien, yo creo que hay que pensar en cuáles son los usos inteligentes que se pueden regular. La Unión Europea tiene toda esta lista, uno puede estar de acuerdo o no, meterle unas, quitarle otras, pero yo creo que en el caso de Chile y de Brasil están caminando un poco hacia allá por eso, ¿no? Pero sí, yo creo que prohibir los usos de inteligencia artificial, pues ¿cómo se lo prohíbes? Bueno, hay distintos casos, no de la inteligencia artificial de manera general, pero sí de, por ejemplo, determinadas aplicaciones en redes sociales como se mencionaba anteriormente, como TikTok o como, ¿cómo se llama este? Snapchat, por ejemplo. Hay muchísimos países o regiones donde estas aplicaciones están bloqueadas. Es muy difícil acceder a este tipo de aplicaciones. O también, por ejemplo, una estrategia que se ha utilizado, aunque no ha sido tan efectiva, es como restringir el uso de determinada inteligencia artificial en redes sociales para menores de edad, porque está bastante demostrado todo el impacto que ha generado en esta población. Entonces, si no puedes regularlo y estás consciente de todo el daño que está generando, entonces tienes que pararlo de alguna manera. No, a ver, la regulación implica justamente decir quién es cómo y en qué procedimientos accedes a cierta cosa, ¿no? Y desde luego que en el caso de la Unión Europea, por ejemplo, la ley de inteligencia artificial sí establece que para los menores de edad las empresas tienen que ser responsables de sobreverificar que se trate de adolescentes. Ahora, ¿esto le deja en las manos de las propias plataformas realizar esto? Sí, pero también tiene la auditoría externa de la propia Unión Europea que revisa aleatoriamente, en principio 2 veces al año, y se publican estos reportes, cómo está haciendo el compliance, el cumplimiento de todas estas cosas que la Unión Europea te pone. Tú tienes que decir, yo empresa OpenAI, yo empresa Google estoy cumpliendo así. Si auditan y verifican que no es así, pues ya por eso empezaron a caer las multas, porque justamente no están cumpliendo con algunas cosas, ¿no? Eso es un tema. Y específicamente el tema de TikTok, bueno, ese es muy complejo porque tiene también esta cuestión geopolítica. ¿Por qué lo quiere comprar Estados Unidos? Pues no lo quiere prohibir. Si tú ves el discurso, el discurso tiene, a ver, es que TikTok es súper nocivo. Sí, pero los estudios muestran que es nocivo igual que Facebook, igual que YouTube, pero la idea es que TikTok es chino y ese es el problema. Entonces, pues sí, ¿qué va a pasar ahí? Pues no sabemos, es una cuestión ahí de poder, ¿no? Que tendrá que resolver por otros criterios geopolíticos, ¿no? Yo tengo una pregunta. ¿Sabe algo solo de generación de inteligencia artificial que es China? ¿Cómo lo está regulando? Me imagino que todo cae debajo de la supervisión del partido, pero ¿hay algo más, hay algo interesante que rescatar como para poder aplicar, que quizás sería el único estado con la capacidad de poder frenar a estas grandes tecnológicas, entre comillas, ¿no? Porque respondiendo un poco a lo que decía Laura, pues está prohibido el uso en China de aplicaciones occidentales, pero están los VPN y se conectan y no hay problema. Entonces un poquito por ahí vamos. Sí, China sí tiene cosas de regulación.
Por ejemplo, China fue el primer país que adoptó una ley en donde fuerza, el año pasado entró en vigor y ya empezaron como a aplicarla, en donde aplica esta cuestión del watermarking, que es todas las imágenes que están diseñadas con inteligencia artificial y los videos incipientes que empiezan a generar la inteligencia artificial, tiene que tener un código para que tú lo puedas leer y te diga, este video, esta imagen está generada con inteligencia artificial. En el caso de la Unión Europea también ya obliga a eso, su ley. Todavía eso no entra en vigor, pero no sancionan las deepfakes por crear deepfakes, sino te dice, a ver, tú tienes que marcarlas como pues, un contenido que es generado por inteligencia artificial. China fue el primer país que lo hizo, sí. Y también, por ejemplo, TikTok funciona en China, no se llama igual, se me olvidó ahorita cómo se llama, Douyu, creo que es. Douyu, exacto. Entonces, paralelamente, y tiene un montón, tiene cerca de 1.000 millones, 900 millones de usuarios, es una cosa bárbara, ¿no? Lo que tiene allá, y sí tiene estas digamos, regulaciones en términos de uso infantil, es decir, la regulación china es bien interesante, lo que pasa es que nosotros la vemos a veces con ojos muy prejuiciosos en términos de, es que buscan controlar y limitar, sí, digamos, sí hay una limitación en términos de lo que puedes decir como crítica al sistema, pero en términos de la regulación de usos, protección a menores, etcétera, me parece que no está mal echarle un ojo a lo que están haciendo allá. Sí, yo, a ver si es un comentario especulativo, pero digamos que lo que sí está comprobado es que la generación de tecnología, de innovación, más tecnología, más desarrollo, tiene un crecimiento exponencial, y la inteligencia artificial ahorita lo va a hacer todavía más. Entonces, ¿qué tan real es este asunto de que realmente vaya a haber capacidad regulatoria de parte de los gobiernos frente a lo acelerado? Ahora decías en uno de los casos, va a entrar en vigor dentro de 2 años, y dentro de 2 años ya va a haber otra cosa. O sea, si de por sí en la vida normal la realidad corre más a prisa que nuestros legisladores, nuestras regulaciones y nuestra regulación de la vida pública, en este caso pues aparenta como una aceleración todavía mayor, y esa, ¿qué consecuencias va a tener en relación a pues a la gobernanza real de los estados y pues mundial, ¿no? Esa es como mi pregunta. No, totalmente. A ver, esta ley, la ley europea se empezó a discutir en 2021, ¿no? O sea, tenemos 3 años discutiéndola, tratando de llegar a acuerdos, etcétera, y apenas está aprobándose y va a entrar en vigor completamente en 2 años más. La Oficina de Inteligencia Artificial de la Unión Europea ahorita está contratando, de hecho la próxima semana tiene un chat abierto para quien quiera ver qué requisitos tiene. 100 personas con distintas formaciones, desde sociólogos, tecnólogos, gente de computación, etcétera, que va a contratar porque necesita tener gente súper capacitada que conozca muy bien de esto para que pueda ser capaz de hablar de tú a tú con esos ingenieros misteriosos de las plataformas, ¿no? Eso está sucediendo. Ahora, evidentemente estamos muy atrasados, la regulación siempre va por detrás de todo esto. Sam Altman, por ejemplo, apenas hace 2 días, y está el video ahí en varias redes, lo que dijo en una entrevista es, sí, bueno, ya nos dimos cuenta que ChatGPT 4 es una porquería, pero bueno, no importa, porque ya estamos por sacar el ChatGPT 5 y ahí sí, amigos, agárrense porque esto viene con todo y vamos a revolucionar el mundo. Bueno, pues ¿qué es esto, no? O sea, a ver, el punto es que no se asume la irresponsabilidad de las cosas que no se están haciendo bien justo por esta carrera loca de producir lo que sea. Mark Zuckerberg ya también anunció que viene su propio algoritmo de inteligencia artificial tipo ChatGPT, Gemini, pues que lanzó apenas de Google, apenas a principios de febrero, la posibilidad de convertir el texto a video
pues fue, y a imagen, pues fue un desastre, porque pues le dijeron, a ver, quiero que me diseñes aquí y que me muestres imágenes de soldados nazis. Y no sé si ustedes saben el escándalo que mostró, pues soldados nazis de la diversidad, ¿no? La mitad eran mujeres, la mitad hombres, pero unos eran afroamericanos, otros eran asiáticos. Entonces fue una cosa que... entonces todo esto está... y nadie asume realmente una responsabilidad de eso, porque pues todo esto está corriendo demasiado rápido, como bien dices, y el caso de Estados Unidos, que es el punto donde todo el mundo está mirando, oigan, ¿y ustedes qué van a hacer? Pues lo mejor que supieron hacer es salir con la orden ejecutiva que dice, bueno, a ver, pruebas de riesgo, y cuando esto realmente sea muy peligroso, entonces nos avisan, ¿no? Que son los Red Team Tests, ¿no? Pero cuando sea muy peligroso, entonces sí nos avisan. Pero la orden ejecutiva no dice qué hacer, qué va a hacer el gobierno cuando le avisen esto. No sigue ningún procedimiento. Es súper laxo con derechos de autor. No habla sobre usos y problemas del uso como habla la Unión Europea. Todo es como el mercado, ¿no? Pues sigan corriendo, muchachos, y pues ahí si rompen el florero, pues a ver quién le paga. Perdón, ¿puedo nada más para complementar la pregunta? Sí, pareciera como que lo que acá es una fragmentación, ¿no? Que lo que está pasando es un comportamiento humano en base a la fragmentación de las identidades y la multiplicación de los enemigos de cada persona por el comportamiento del algoritmo. Y eso, digamos, socialmente lo que implica pues es una fragmentación social pues que es exponencial, y lo vemos ahora en las crisis identitarias de diferentes edades, de diferentes identidades tradicionales que se tenían antes. Ahora, eso exacerba la posibilidad de regular el uso, o sea, la imposibilidad de regular el uso, porque la inteligencia artificial va un paso más adelante en la generación social de lo que puede ser legítimo, y al final de cuentas la regulación regula sobre lo que considera que la sociedad considera como legítimo. No sé si me explico. Tengo una revoltura ahí por el tema, pero a propósito de que la regulación trata siempre de generar gobernanza, pero gobernanza sobre la base de un comportamiento social compartido, digamos consensado, medianamente democrático en este sentido, pero si el uso te está generando una fragmentación a tal magnitud que no puedes saber cuál es el consenso social. No sé. Sí. Si termina siendo, legitimando la posibilidad de regular o no, y hacia dónde regular o no. Yo lo que veo es, digamos, pensando ahorita, un poco hacia el futuro, si se mantiene, es como clústeres, ¿no? Europa, muchos países de América Latina, probablemente África, se vayan a la cuestión de la regulación, todos hacia estos usos, tomando como base estos 5 tipos de usos, ¿no? China va a tener su propio camino de regulación porque su industria está completamente atada a su interés nacional. Estados Unidos va a mantener la apertura de mercado, la India ya avisó que también. Entonces Asia, quién sabe cómo se comporte ahí, pero ¿esto qué va a implicar? Va a implicar el traslado de capital, el traslado de capacidades, el traslado de inversión y de innovación a ciertos lugares nada más, que si tú le pones mucha regulación, aunque sea como para empezar a sancionarlos como en Europa lo que dice es, nosotros queremos crear nuestras propias plataformas en 10 años para estar compitiendo con todos. Lo que dicen desde las industrias es, con esta regulación, olvídalo, no, es demasiado arriesgado, mi capital acá, mejor me voy a la India ahora, ¿no? Entonces, ¿y eso es el beneficio de las comunidades? Pues no, pero sí son equilibrios muy complejos entre el mercado, los derechos humanos, la geopolítica, como que cruza todo esto y es difícil cuando empieza a jalar el hilo
ver desde dónde vienen, ¿no? Porque tienen consecuencias en múltiples niveles y desde luego en la vida cotidiana, en lo que nos aparece pues, en las propias pantallas a nosotros. Pero había una pregunta aquí, Roberto. Profe, muchísimas felicidades, una espectacular presentación. Bueno, soy Jorge Esquiabón de Estudios Internacionales, muchísimo gusto. Y como internacionalista, regreso a cómo iniciaste tu presentación. Dijiste, están aquí por interés, por morbo, yo diría también por sincera preocupación. Y en la lógica de la regulación, pues tenemos la gran fragmentación en estados nacionales. Por lo tanto, para el uso bélico de la inteligencia artificial, ¿qué posibilidades reales hay de generar un consenso para la regulación internacional en el menos malo de los casos? Y ahora, en el peor de los casos, y utilizando una de tus primeras diapositivas, la verdadera preocupación también es el Terminator. Estoy exagerando, es decir, cómo la propia inteligencia artificial no se puede convertir en maliciosa y desaparecer a la peor plaga que existe en este universo, que es la raza humana, contra el medio ambiente. Entonces, ¿cómo puedes asegurar una regulación para un uso bélico racional, por llamarlo de alguna manera? Y segundo, ¿cómo evitamos la extinción de la raza humana por la propia inteligencia artificial? Pues está buena la pregunta. Guterres participó en la cumbre esta que yo hablaba en Londres, la cumbre de seguridad de inteligencia artificial a fines del año pasado. Y una de las cosas que proponía ahí es que igual que la forma en que más o menos a nivel mundial logramos más o menos tener estos acuerdos sobre el uso de la energía nuclear, las bombas atómicas y todo eso, más o menos deberíamos caminar un poco hacia ese mismo modelo. Es decir, tener una autoridad o una especie como de organismo supranacional que también pues, vea justamente digamos, que prevenga los usos bélicos más evidentes de destrucción de humanidad. Y esa es una de las cosas que sí firmaron, ¿no? Hay 23 acuerdos que firman en Londres, uno de ellos es ese, ¿no? Sí, exploremos esto, lo firma China, lo firma Estados Unidos, lo firma Inglaterra, lo firma varios de los países de la Unión Europea. Creo que ese es por lo menos el hecho de que hayan dicho, exploremos eso porque sí realmente está muy loca este desarrollo. Eso lo dijo el propio Elon Musk, lo dijo Sam Altman, ¿no? Si no se regula esto sí nos puede rebasar muy rápido. Creo que es algo positivo y por ahí yo creo que estaría como la respuesta o hacia ya estaría caminando. Y es una propuesta de Guterres. Bueno, yo me surgió la idea de que tal vez la misma regulación tendrá esa lógica de imposibilidad porque se le deja en última instancia la responsabilidad a los usuarios. Entonces ya no hay, como mencionaban, a quién culpar, pero bueno, el usuario sería el que tiene la culpa por subir ese contenido que a lo mejor es prohibido. Sí, bueno, también es una cuestión, otro campo que es el educativo formativo con la alfabetización mediática y digital. Cómo convertirnos a nosotros en usuarios responsables de las redes sociales, cómo saber qué subimos y qué no subimos, qué compartimos, qué no compartimos. Eso es un súper reto, ¿no? Porque, digamos, nos dieron un espacio que son las redes sociales, pero no nos dieron el manual para parlamentar, para dialogar, y nos dejamos ir, ¿no? Entonces creo que sí, también tenemos que trabajar al mismo tiempo que la regulación de las plataformas en mejores estrategias de alfabetización mediática y digital para las personas, y esa es una responsabilidad, pues en principio, de las autoridades educativas generales, ¿no? Bueno, de las universidades y las universidades. Laura y luego Techo. A mí me sigue preocupando mucho los límites, o quién traza los límites de estos desarrollos tecnológicos. Un poco con lo que se comentaba anteriormente, ¿no? Hay muchos intereses detrás de esto. Sobre todo, según creo, intereses económicos y geopolíticos también. Entonces, para mí también sería necesario crear, como esto que acabas de mencionar, de un tratado internacional para limitar el desarrollo en temas bélicos. Para mí, y quiero conocer tu opinión, sería fundamental igual crear como al menos una organización internacional que pueda poner límites a estas cosas. Sobre todo, para mí lo que más me preocupa es
salario y a dónde se van a quedar esas personas, ¿no? Incluso hay muchísimos empresarios, o sea, que no es que yo esté de acuerdo con su proceder, pero incluso ellos mismos han dicho que esto va caminando hasta un punto donde no se necesitan las personas para cubrir el empleo. Así mismo lo dicen. Y lo otro que me preocupa son experimentos o cosas como lo que está haciendo ahora Elon Musk, insertando chips en cerebros humanos, y todo el mundo dice que qué bueno, que vamos hacia un futuro espléndido para mejorar las capacidades humanas, y nadie ve lo negativo. O sea, ¿qué impacto puede tener eso en el control de las propias personas, en el control de la sociedad? No sé cuál sea tu opinión acerca de esas cosas y los límites. O sea, ¿quién pone límites a eso? No, bueno, tocas temas así súper cruciales, que por ejemplo, a ver, Raymond Kurzweil, el ingeniero en jefe de Microsoft, lo que dice, a ver, la gente en el mediano plazo vamos a tener el desarrollo de que tú te puedas conectar con inteligencia artificial a todos los programas que quieras. No sé si viste la película de Matrix, pero pues te enchufaban aquí una cosa y te descargaban un programa en el que sabías manejar un helicóptero. Bueno, eso lo que dice Kurzweil es que va a ser posible a fines de esta década, porque vamos a dar un salto cualitativo en los desarrollos de inteligencia artificial y la cibernética, que es el aumento de nuestras capacidades humanas con la tecnología, para que nos inserte un microchip como el que está probando Elon Musk, y a partir de ese microchip podamos nosotros tener acceso a Wikipedia inmediato, o sea, que te conectes por Bluetooth y que puedas tener acceso a lo que quieras, ¿no? Y según Kurzweil, eso va a hacer al ser humano más feliz. A mí me parece un poco aterrador esa visión, pero eso es a lo que yo me refiero con lo que está como este discurso imperante de que la tecnología es la salvación de todo, y corramos para alcanzar más desarrollos sin tener los barandales adecuados para saber hasta dónde sí, hasta dónde no. Un intento que me parece interesante es justo el de la Unión Europea, que precisamente prohíbe algunos de estos usos, y cuando se trata de implantes que tienen que ver con lo médico, tienen que ser muy probados y tiene que haber mucha supervisión humana para casos específicos. Neuralink, que es la empresa de Mosca a la que te refieres, en principio está desarrollando estos microchips para que las personas que tienen cuestiones de paraplegia puedan ser capaces de tener interactividad con el resto del mundo de forma física, ¿no? A través de ordenadores, etc. Pero en realidad nada detiene que esos microchips puedan terminar haciendo otra cosa. Los probaron en monos, y si ustedes buscan los videos, porque subió YouTube Musk 1 hace 2 años, donde estaba probando justamente los primeros puntos de estos microchips, en donde hay un mono que con la mente está jugando ping pong, como cuando en los primeros desarrollos de videojuego, que había una división de pantalla y la pelotita pasaba de un lado a otro con raquetitas que se iban moviendo muy mecánicamente. Pues sí, eso lo estaba haciendo el mono, simplemente mirando la pantalla y jugando y dando la instrucción con la mente. Hacia allá es a donde se quiere caminar. ¿Cuántos monos murieron? Bueno, pues eso es algo que no ha habido un disclosure de esa información, pero hay una sospecha de que un montón, ¿no? Para que pudiera llegar a eso, hay un montón de cadáveres atrás. Y lo mismo en estos desarrollos poco éticos. Por eso un área nueva es justamente lo que se llama la ética de inteligencia artificial, que una de las preguntas básicas que tiene como disciplina es, ok, ya tenemos este sistema, ¿cuáles pueden ser los usos que no hemos previsto y no diseñados expresamente para eso, que puede tener un programa y un servicio? Si tú metes esa discusión de ética e inteligencia artificial en los desarrollos, algo que las empresas no quieren hacer, porque si tú has visto, en el último año han cerrado las divisiones de ética. En Meta las han cerrado también, no cerraron, pero sí las redujeron mucho en Google, ¿no? TikTok no sabemos exactamente cómo se mueve ahí, pero pues es una discusión que pues, no se quiere dar y que hay que dar, ¿no? De estos límites importantes del uso de la tecnología. Sergio. Bueno, deja tú los monos, porque ahora están cultivando células madres solitas, sin ser bivalado, junto con chips, y ya pueden jugar Pong.
un poco que se llama ese juego. Entonces ya no es al ser vivo, no puedes cultivarlo. Bueno, lo que te quiero decir es que agradecerte que traigas la perspectiva de la gobernanza aquí. Creo que incluso estas preguntas deberían estar también en los debates de las mañanas, ¿no? con los candidatos, hacerles preguntas sobre estos temas. Un poco apartándome del tema de las empresas y de los intereses económicos que hay aquí, me pregunto por los intereses de otros jugadores como los estados, ¿no? Como los estados, que lo que buscan ellos es poder. ¿Cómo se autorregula, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, el tema de no usar datos biológicos para temas del minority report, ¿no? De adelantar el delito, ¿no? Entonces ellos ya lo pusieron. Pero, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos se habla ya que la persona que financia la campaña de Trump tiene diseñado ya el muro digital, ¿no? O sea, que ya no es un muro el que van a hacer en la frontera en Estados Unidos, ya no va a ser un muro material, sino un muro digital con drones y con inteligencia artificial y Big Data para acabar con los otros al otro lado, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona la cocina de todo esto? Es decir, ¿cuáles son los grupos de científicos, de la sociedad civil, cómo participa, cómo se informan los gobiernos, cómo se conforma una ley que dé forma a estos usos, digamos, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Qué conocimientos, qué grupos están involucrados? Pues a ver, para que una ley de estas camine, primero sí tienes que sensibilizar muchísimo a la gente que está detrás de eso, que son en principio los legisladores. Tienes que sentar también a las empresas, porque las empresas hacen un lobbying impresionante y te ponen muchos límites de lo que se puede y lo que no se puede, con mucho dinero detrás, ¿no? Y tiene que haber pues un consenso social que puedas tú poner detrás de ti como capital legítimo que te permita dar ese paso para regular esto. Yo llamaba la atención sobre todo el tiempo que tomó esto a la Unión Europea, porque la discusión era justamente, como decía Mireia, muy poco asible en términos de, bueno, ¿y qué es lo que vas a regular? O sea, exactamente qué, ¿no? Y les tomó mucho tiempo llegar a ese consenso de, bueno, ok, no vamos a regular avance tecnológico, lo que vamos a regular son los usos de ese avance tecnológico. Pero eso les tomó un montón de tiempo hacerlo, ¿no? Pero aquí en el caso de México sí tendrías que sensibilizar un montón también a los legisladores, darles el ABC de un montón de cosas. El diputado Loyola, que puso la iniciativa, realmente no sé si su grado de conocimiento del tema, pero la iniciativa en realidad no es robusta, ¿no? Le hace falta un montón de cosas que sí deberían discutirse a la luz de lo que ya hay en otros lados, simplemente. Y, por ejemplo, viendo cómo discuten también en los comités en Estados Unidos, hace poco que invitaron, hace un par de meses que invitaron, a fines de enero, que invitaron a los CEOs de las grandes empresas para decirles, oigan, vean todo el mal que han hecho, ¿no? Señor Zuckerberg, aquí tenemos a los papás de un montón de personas y de menores de edad que han vivido cuestiones horribles en términos de su imagen, bulimia, anorexia, Sí, etcétera, pero etcétera. eso lo vemos, pero yo supongo que los asesores militares también, y en seguridad nacional y tal, también están ahí de alguna manera, que eso sí no los vemos, eso sí no nos pasa. No, evidentemente, o sea, es que sí existe un tecnodiscurso, como digo yo, que está muy legitimado por las empresas, por los consorcios que se benefician de estas empresas también, en términos de decir, bueno, esto es casi mágico, ustedes no lo entienden, pero pues no necesitan entenderlo, porque para eso estamos nosotros vamos a hacer los que desarrollemos esto, lo vamos a hacer siempre por su bien, no se preocupen, y todo esto, pues simplemente usted ponga que acepta los términos de uso, y ya está, porque nos va a ayudar todo. Va a ayudar a la ecología, va a salvar el planeta, va a salvar el medio ambiente, nos va a hacer más felices, como dice Kurzweil, porque pues al final, pues, ¿qué? Te van a descargar el programa, te vas a conectar a Wikipedia. A ver, espérame un segundo en lo que bajo el programa y te contesto en chino mandarín. ¿Hay algún tipo de regulación en materia electoral, como lo que mencionamos al inicio sobre la desconfianza en la calidad de la democracia a nivel global? Y
pensaba un poco en lo que pasó con Cambridge Analytica y todo el tipo de conversación que se generó. Y ahora estamos tanto en México como en Estados Unidos, hay año electoral y hay procesos de cambio. Entonces, ¿hay alguna materia electoral para este tipo de regulaciones? Y dos, estas implicaciones que tienen que ver con la confianza en las instituciones y en la vida democrática, ¿no? Creo que eso que mencionabas sobre la cantante que se le corrigió el gallo que se le salió, cómo evitar en un proceso electoral todos los discursos que están saliendo y cómo no perder la confianza en que realmente se contaron los votos como se contaron, que realmente ganó el que ganó, o sea, un poco lo que había pasado en Estados Unidos, ¿no? Donald Trump argumentaba o intentó generar una narrativa que él había ganado efectivamente las elecciones y que todo era un sucio trato de los demócratas y el establishment para quitarle la presidencia, ¿no? Entonces, estamos como volviendo otra vez donde Donald Trump se va a enfrentar. ¿Hay alguna regulación? ¿No hay alguna regulación? ¿Podemos esperar que después de las elecciones, gane quien gane, haya algún escándalo como el que pasó con Facebook, esta empresa de minería de datos? Pues en realidad no hay una regulación específica para el tema electoral. Una de las últimas cosas que me tocó vivir cuando estaba ahora de intercambio en Estados Unidos, me invitaron a una reunión de unos consultores del Partido Demócrata y nos enseñaron 16 spots hechos con inteligencia artificial contra Biden. Si tú ves el spot, es un spot perfecto, súper emotivo, y que pues si yo soy de Wisconsin y vivo en mi granjita y todo, yo veo ese anuncio y digo, este terror, este hombre, Biden, es el peor presidente del pues no, voy a votar contra él, no sé con quién, porque una de las cosas de la desinformación vinculada a todo esto es que antes los modelos de propaganda típicos lo que querían era convencerte de algo, ¿no? Decir, es lo mejor, y te torcían todo para decirte que es lo mejor. Ahora los modelos de desinformación ya no buscan eso, simplemente buscan enturbiar tanto el agua que tú no sepas qué es lo verdadero y que tú no sepas distinguir qué es lo real de lo falso y que termines hartándote y que ya te desentiendas de eso, ¿no? Es una cosa muy perversa y una de las cosas de la inundación de spots y de todo esto de propaganda política con inteligencia artificial es que justamente lo que busca por el volumen y la velocidad y el alcance es enturbiar el discurso que al final termina vinculando y haciendo que los que participen sean la parte de la población más movilizada y más politizada y más enojada, que en ciertas condiciones vota por los extremos, ¿no? Pero no hay regulación específicamente para eso, aunque ya hay previsiones. La UNESCO tiene unos guidelines que una de las partes de regular a las redes sociales tiene una parte específica también sobre la cuestión electoral. Hay países que ya tienen leyes sobre esto que son un poco controversiales, por ejemplo Francia. En Francia, en el proceso electoral tú no puedes decir que tú no puedes atacar a ningún candidato con algo personal. Esto, desde un punto de vista, digamos, estadounidense, diría, no, está muy mal porque si tú demuestras que esta persona, pues a lo mejor te tomó 2 años sacar que es un corrupto, y lo sacas en la campaña, la gente tiene derecho a saber que es corrupto. En Francia no lo puedes hacer, ¿no? Entonces la cuestión de la desinformación y de cómo blindan los procesos electorales es muy complejo ahorita y hay muchos actores que no vinculas directamente con los partidos, pero que son movimientos de simpatizantes en Estados Unidos, gente que son los soportadores, digamos, financieros locales de los candidatos que están pagando pues toda esta desinformación. ¿Cómo la paras? Pues no es tan sencillo, ¿no? No es tan sencillo. Bueno, yo bueno, no sé si lo puedo convertir en pregunta, pero luego pienso en la pregunta básica de qué es esto exactamente de inteligencia artificial, porque yo creo que tenemos una tendencia, en general, en la sociedad occidentalizado moderno de fetichizar a las tecnologías, ¿no? Incluso
toda la idea de tecnología, yo creo que un poco surge de esto y esta idea de que es algo distante a nosotros, algo que hemos creado pero no es parte de nosotros y nosotros no somos parte de ello, ¿no? Y bueno, las tecnologías viejas, como, no sé, la ropa o una pluma o algo así, ya como nos dejamos de preocupar y ya no los vemos, incluso no los vemos tan artificial de alguna manera. Y bueno, entonces tal vez un poco va por ahí. El mismo categoría, inteligencia artificial. ¿En qué sentido realmente es artificial o incluso es más artificial de un plátano, ¿no? Que obviamente los humanos también han cruzado las plantas para que los plátanos hoy en día son como son. Y en parte pregunto estas cosas tal vez con un interés mío en algo como la antropología o sociología de la ciencia, pero también me pregunto qué tanto sentimos como esta sensación de estar desempoderados frente a esto y siento que luego como vamos en estos círculos de regular o no regular, ¿qué tanto esto tiene que ver con un mal entendimiento muy básico, tal vez, ¿no? Y no en el sentido de que los ingenieros nos están engañando, tal vez esto también, pero más bien que nuestra propia manera, nuestras propias categorías que vienen del capitalismo o algo más, también nos tienen como engañados de alguna manera, ¿no? Como, y cómo podríamos como un poco penetrar este mal entendimiento alrededor de la inteligencia artificial y tal vez acercarnos desde una forma muy distinta, no sé. Sí, me parece muy buena tu observación, porque hemos tenido inteligencia artificial y hemos convivido con inteligencia artificial desde hace muchísimo tiempo, ¿no? O sea, y no nos habíamos dado cuenta. Esto no era un debate. Se vuelve un debate hasta que OpenAI lanza al mercado ChatGPT 3, bueno, ya había lanzado una versión, ¿no? Pero bueno, digamos, noviembre del 22, pasa esto y eso pone a todo el mundo a discutir. Yo recuerdo la discusión que se empieza a dar en las universidades de que esto es el fin de la academia y de la docencia y de todo, porque todos los estudiantes van a hacer sus tareas con esto y ya se acabó, ya no hay nada que hacer, ¿cómo le hacemos? Y empezó a generar un montón de preocupaciones en el periodismo, en la medicina, en la educación, en todos los niveles. Y creo que en parte esta distorsión de la expectativa de lo que es, viene también dada por las propias corporaciones que lanzan esta noción de que un poco en broma ya se les llaman los tech pros, ¿no? Esta gama como de ingenieros que te hablan de que, bueno, pues la inteligencia artificial pues sí es la solución casi a todas las cosas. Y que ellos han posicionado mucho ese discurso, cuando en realidad lo que tenemos realmente, más allá de ciertos brotes más de wishful thinking como el de Neuralink, que ahí va a caminar con todo, pero todavía no está realmente aterrizado, son modelos, ¿no? Que lo que hacen es, pues son LLMs, ¿no? Large Language Models, que utilizan Deep Learning para que te pongan, ¿no? A partir de un input, te generen un output, ya sea imágenes, texto, video, etcétera, que nunca es exactamente igual a la realidad, que tiene mucho, ¿no? Tú no puedes usar ese output para decir esto es la realidad, que siempre tienes que estarla verificando y en realidad hasta ese nivel estamos, ¿no? En términos reales, salvo, digamos, casos concretos de desarrollos muy concretos de inteligencia artificial
en su sentido más estrecho, como Alexa y este tipo de cosas, ¿no? Pero hasta ahí estamos, y es algo con lo que pues, en realidad podríamos convivir mejor si desmitificáramos y le quitáramos mucho este halo de magia que un poco tiene y que viene dado desde las propias plataformas y desde los CEOs de estas plataformas. Cuando oyes una conferencia de Sam Altman, realmente quedas maravillado porque dices, bueno, lo que sigue es convivir con los robots aquí, irte a la cantina con ellos, ¿no? O sea, cuando en realidad todavía falta un poco de eso. Cuando los modelos reales están dejando demasiados cabos sueltos, hay muchos errores, lo que se llama alucinaciones, constantemente pasan. Tú tienes que revisar y curar realmente. Cuando cargas en ChatGPT o Gemini o cualquiera, tienes que revisar muchísimo lo que tú pusiste de input para que te dé un output realmente razonable y de cierto valor, ¿no? Más allá que lo puedas usar para que te redacte un email. Pero hasta ahí en realidad vamos. Pero esta aula de misterio y esta aula de distancia viene dada mucho por este tecnodiscurso que está allí y que busca posicionar esto como algo casi mágico, que es intocable, que los políticos no lo entienden, que mejor que no lo entiendan. Tú nada más úsalo y disfrútalo y sé feliz con lo que hay. Sí. Pero una pregunta, en una de las láminas tenías algo así como la tecnología, ¿sí? Ajá. Inteligencia artificial generativa. Inteligencia artificial. Es como el ChatGPT. Sí, O Midjourney o Gemini. A ver si estoy entendiendo bien, porque digamos que hay un debate ahí entre que si la inteligencia artificial es una tecnología de propósito general o no, o es una herramienta, ¿no? Y entonces entiendo el debate sobre el uso o sea, sobre regular el uso y no la generación, porque si regulas la generación de tecnología, le pones freno a las tecnologías de propósito general. Y entonces estoy entendiendo, a ver si estoy entendiendo bien, el miedo que hay es más bien a que se desarrolle una tecnología generativa autónoma. Porque tú en el uso, como bien dices tú, metes un input, sale un output, pero aunque tú seas consumidor o generador, hay un humano que genera. Y lo que hay en el algoritmo es un bucle, ¿no? Es un bucle que se perfecciona por machine learning, ¿no? Pero no hay una creación de la propia tecnología. Eso es lo que no está desarrollado, que es lo que se tiene miedo a desarrollar, a que se desarrolle, pero que igual no es una tecnología de propósito general, es un medio. Sí, ¿Sí, estoy bien o...? Sí, o sea, lo que tenemos ahora, a pesar del wishful thinking que de pronto tienen algunos ingenieros, no tenemos realmente, con base en la definición de lo que es inteligencia artificial general o Artificial General Intelligence, como distinta Generative Artificial Intelligence, que son dos cosas distintas. ChatGPT es generativa, ¿no? Y lo que hace pues es bueno para predecir texto, buena para crear operadores, bien alimentada, buena para generar código, para resumir, cálculos estadísticos, mala para comprobar hechos, para identificar falsedades o disinformation, no sirve, no es del todo fiable, a pesar de que ahorita te dicen, hay varias empresas que te dicen, mira, si tú compras mis servicios, mis servicios sí te dicen, con base en inteligencia artificial, cuánto de tu texto está hecho con inteligencia artificial. No es cierto. No, realmente no funcionan, no son 100% fiables. Y las de imágenes o video, menos todavía, ¿no? Pero esa inteligencia artificial no es capaz todavía de generar inferencias lógicas, no es capaz de integrar conocimiento abstracto. Te pueden decir, una silla es esto, pero no te pueden decir los posibles usos de la silla. Eso es lo que justamente tú dirías, eso ya podría ser la inteligencia artificial de propósito general, ¿no? En ese punto, que es una inteligencia artificial que es capaz de producir la complejidad mental de los seres humanos para ir más allá en sus capacidades, eso no lo tenemos todavía. Y eso, según los ingenieros, al final de esta década sí lo vamos a tener, ¿no? Pero no lo tenemos todavía. El tema es que el discurso es, no me regules porque si tú me regulas vas a frenar eso. Y si frenas eso aquí, desde el lado del mundo libre, en el lado del mundo no libre, no hay frenos, amigo, y nos van a rebasar y pues
Si llegan a eso antes que nosotros, se acabó. El juego ya cobras tus fichas y te vas. Pero digamos, en este sentido, no es la inteligencia artificial una tecnología de propósito general, sino un medio para llegar a él, o una forma que es medio complejo de Pues entender, es no que lo no. entiendo bien. O sea, es una forma de llegar a él. Una tecnología como la que dice Laura es algo que está desarrollando una persona o un grupo de personas con un propósito general o específico. Esa es una y herramienta. Utiliza. Y podría utilizar una herramienta. Entonces, ¿la inteligencia artificial es una herramienta o es una tecnología? Bueno, en realidad son las dos cosas y además es un campo de estudio, la inteligencia artificial. O sea, es que cruza varias cosas dependiendo cómo lo mires, pero si hablamos de inteligencia artificial de propósito general, ya es mucho más allá que una herramienta, porque solito la propia inteligencia artificial es capaz de cuestionar y ver todos los gaps que hay para hacer o cumplir propósitos de una manera más eficiente, más general, más amplia, mucho mejor que cualquier ser humano podría hacer. Cuando pudiera generar la tecnología, pero ahorita todavía no existe eso. Eso no existe ahora. No existe ahora. Y tú si ves eficiencia regulatoria, dado que ya con los medios y con todo lo que le hubo tal cosa como eficiencia regulatoria, digo, ahí está el DIP, ahí está el Tor, la Dark Web y la inteligencia artificial ha servido para, por ejemplo, producir pornografía infantil, ¿no? Con las fotos de nuestros niños. Entonces, o sea, el punto es que ya la historia nos ha demostrado que Internet y lo que los usuarios hacen y producen no se puede regular, aunque quieras, ¿no? Nadie ha podido, entonces, pues no sigue siendo el wishful thinking por mucho que la Unión Europea regule. Digo, no quiero ser gloomy doomy, pero realmente no hay muchas perspectivas positivas para que el uso del usuario, del consumidor final, que se supone que es uno, porque uno parecería consumidor, pero en realidad, o el usuario, pero uno también es el producto de muchos de estos, de las grandes compañías, ¿no? Pero ¿ves eficiencia regulatoria de verdad? No, es muy difícil, porque al final de cuentas, digamos, en el mejor de los casos, si todo funciona bien para la Unión Europea, lo que esperan es que las grandes plataformas les manden 2 reportes al año, ¿no? Y que en esos reportes digan, a ver, yo he hecho todo esto, he cumplido con estas normas, así vigilo el uso infantil, tantas cuentas bajé por estas razones, a tantos usuarios les di respuesta de sus quejas, tantos sitios los dimos de baja por razones que violaban los acuerdos de seguridad, confidencialidad, privacidad, pornografía, etc. Todo esto lo bajamos. Ok, pero ahí empieza la auditoría. ¿Y cómo saber si eso realmente fue el 100% del universo o no? Pues nunca va a ser el 100% del universo. Siempre va a haber estas esquinas, siempre va a haber estos intereses que mantienen, los intereses económicos mantienen la Deep Web. Así de sencillo, ¿no? O sea, si no hubiera alguien que tuviera ganancia con eso, eso ya no existiría. Entonces creo que lo mismo va a suceder acá, o sea, no va a haber regulación real. Lo que sí es hacia dónde se va a mover la inversión y hacia dónde se va a mover la creatividad y la innovación. Porque si se va a mover solo a los mercados no regulados, pues la Unión Europea de nada le va a servir, porque solo va a ser usuaria de esa tecnología, pero se va a seguir gestando en otros mercados no regulados, ¿no? Y ahí es donde pues también está América Latina también en el mismo barco, ¿no? Y en la carrera de la inteligencia artificial, ¿qué país, ente va a la delantera? ¿Sabemos? Pues mira, no tienes una transparencia tal que te diga, bueno, a ver, en términos reales así está la cosa. Tienes este mapa de DeepMind que más o menos mantiene lo mismo y te dice, sí escala todos estos servicios y prácticamente las plataformas más importantes son estadounidenses, los servicios más importantes y los desarrollos son estadounidenses, pero no sabemos en realidad bien a bien cuál es el alcance en términos, por ejemplo, estratégicos militares que tiene China, ¿no? O sea, tú puedes suponer, porque sabemos cuántas supercomputadoras tiene China, sí se sabe, porque genera una huella de calor que es imposible ocultar, ¿no?
Desde los satélites tú lo puedes medir, dónde están estas supercomputadoras. Ya sabes, China tiene mucho menos que Estados Unidos, pero en términos de los conductores y de la creación de chips y todo, China es una potencia que está creciendo mucho y que a pesar de las presiones comerciales que le pone Estados Unidos, el mercado chino ya está absorbiendo su propio surplus de microprocesadores, lo cual te dice que algo están haciendo y está creciendo mucho ese sector allá. ¿Cuáles son los usos? No se sabe, ¿no? Pero que yo creo que el conflicto, independientemente del Partido Republicano o Demócrata, Estados Unidos tiene a China como en la mira muy clara para no permitir que les ganen la carrera. Un poco como lo hizo a principios de los 90 con Alemania y con Japón, que desbancó la industria de estos dos países para volver a tomar la delantera. La inteligencia artificial es digamos, como la tecnología que le va a permitir mantenerse, o espera que sea lo que les permita mantenerse por encima de China, y lo van a combatir con todo. Y el ejemplo pues es TikTok, ¿no? Lo que están haciendo con TikTok. Perdón, pero me tengo que ir. Muchas Sí, gracias. sí, no, gracias a ti, gracias. No, gracias.